Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días avanzó Salmanasar, rey de Asiria, contra todo el país, comenzando por Samaria, a la que puso sitio durante 3 años, hasta que el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, la conquistó. Deportó a Israel a Asiria y lo estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, así como en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto, porque dieron culto a otros dioses y siguieron las costumbres de aquellas naciones que el Señor había expulsado ante ellos. Pues el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y vivientes: convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos, conforme a la ley que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, manteniendo dura la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Despreciaron así sus leyes y la alianza que estableció con sus padres, tanto como las exigencias que les impuso, y se encolerizó el Señor sobremanera contra Israel, apartándolos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Mano salvadora, Señor. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Después de haber escuchado durante la semana pasada en la liturgia de la palabra la historia preciosa del profeta Elías, una historia entrañable de fidelidad a Dios, encontrarnos con este pasaje que hemos escuchado del segundo libro de los Reyes es como encontrarse un ladrillo. Parece difícil de digerir algo así como lo que acabamos de escuchar y de entender bien cuál es el sentido de esta palabra. Por eso viene bien que nos acerquemos a la historia concreta en la que sucede, para que podamos entender cuál es la enseñanza que esta lectura quiere dejarnos en este lunes del tiempo ordinario. Después del reinado de Saúl, de David
y de Salomón, los tres grandes reyes de la historia de Israel, aquellos en los que se realiza y se desarrolla la unidad del país de Israel, de la parte del norte y de la parte del sur, del reino del norte y del reino del sur. Después de estos tres grandes reyes, la monarquía se debilita mucho. Lo que viene después no son reyes que han querido escuchar la palabra de Dios, no son reyes que han querido tener como elemento para su gobierno los mandamientos del Señor, sino que han buscado su forma política de gobernar, manteniéndose al margen de la enseñanza que Dios les había ofrecido por la palabra, por los mandamientos y por los profetas. Y esto va a suponer la división del reino. Cuando los reyes se alejan de la palabra de Dios, el reino se resquebraja y el reino de Israel se va a debilitar y se va a dividir de tal forma que 10 de las 12 tribus de Israel, o 9 mejor dicho, formarán el reino del norte. Solamente 2 tribus, Benjamín y Judá, querrán seguir fieles a lo que habían recibido sobre todo de David, el gran rey, el rey David. Por eso, cuando Jeroboam llega a la monarquía, cuando llega a convertirse en rey, ya solamente el reino de Judá, como hemos escuchado en la lectura, al final de la primera lectura que hemos escuchado hoy, solamente el reino de Judá, un pequeño reino, permanecerá fiel a Dios. El reino de Judá, que es el reino del que procede David, es la tribu de la que procede David, será la tribu de la que venga el Mesías. Jesús perteneció a la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá, que nos dice el libro del Apocalipsis. Por eso, el reino asirio entrará por el norte desde Mesopotamia, desde las orillas del Tigris, donde había nacido, y el reino asirio se hará, después de sitiar al reino del norte, se hará con todos aquellos territorios, provocando una situación lamentable, triste, la que hemos escuchado en la primera lectura, de destierro. Es interesante ver cómo sucede todo esto. Ni la separación del reino del norte del reino del sur, ni el romperse del país, ni tampoco el estado de sitio que ha tenido que padecer aquella nación durante 3 años, 3 largos años, ni tampoco las calamidades que han tenido que experimentar, les han servido para que puedan comprender que están siendo llamados a la fidelidad a Dios. Ellos solamente miran a que todo pase. Su única preocupación en todo ese tiempo ha sido que todo esto que estamos padeciendo, que todas estas desgracias que estamos viviendo en el reino del norte pasen de nosotros. Son rachas, nos ha venido un tiempo de mala suerte, tendrán que venir tiempos diferentes. Ellos no quieren descubrir a Dios en esa situación que están viviendo. Es tan sorprendente cuando hace unos días escuchábamos a Elías, y Elías el lunes pasado era aquel que buscaba la presencia de Dios en la tormenta, en la tempestad, en los fuertes vientos, y lo encontraba en una suave brisa. Pero el contraste con Elías, que busca a Dios, se nos muestra en esta lectura de hoy, en la que encontramos a un pueblo que, a pesar de todas las dramáticas situaciones que está viviendo, solamente las considera un accidente que quiere que pasen, para volver a hacer lo que hacían antes. Como solamente quieren que todo pase, como solamente quieren que todos sus biorritmos sean normales y que nada se vea alterado, no comprenden que Dios les está llamando y no escuchan la voz de los profetas. No prestan atención a quien les está advirtiendo de que lo que están viviendo es para volverse a Dios y no para desear solamente que todo pase. Dios, el Dios de Israel, ha sido sustituido por toda forma de comodidad. El Dios de Israel ha sido sustituido por toda forma de bienestar.
ha sido sustituido por la vida que cada uno se ha construido y por la acumulación de bienes momentáneos, bonitos, agradables, pero momentáneos. Y como de eso no se vive, como con eso no se pueden afrontar todos los problemas, el pueblo de Israel, el reino del norte, irá al destierro. No ha sido capaz de aprender en tan calamitosas circunstancias e irá al destierro. Le irá todavía peor cuando piensan que por probabilidad ya solamente puede irles mejor. Y tras el reino del norte, unos siglos después, caerá también el reino del sur, que ya no es tan fuerte y ya no puede sostenerse por sí mismo. Será también invadido, destruida la ciudad de Jerusalén y el pueblo enviado al destierro. Seguramente alguno, cuando me estaba escuchando, estaba pensando en la situación que nosotros estamos viviendo ahora. Seguramente más de uno, cuando estaba escuchando la gran lección espiritual que el reino del norte nos deja casi 800 años antes de Cristo, se debe haber admirado de pensar, pues nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros estamos solamente pensando que todo tiene que pasar, que todo pasará. Nosotros no queremos, si vivimos propiamente bien las cosas, nosotros no queremos volver a lo que teníamos, tenemos que querer avanzar. Nosotros no queremos recuperar lo que teníamos, porque eso es lo que le pasaba al reino del norte, que esperaba que aquello del sitio de los 3 años de las calamidades se pasara, sino que nosotros lo que tenemos que querer es avanzar, avanzar. Todo estará bien, no si todo vuelve a ser como era antes y cada uno de los miles de muertos en el mundo en estos días nos indican que nada va a volver a ser como antes. Todo estará bien si nosotros nos convertimos a la fe en el Señor y buscamos reconocer en cada circunstancia de nuestra vida su presencia que nos acompaña. Así es más fácil entender también el pasaje que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, en el Evangelio según San Mateo. Examinar a los demás desde el estrado en el que nosotros nos ponemos, desde la situación en la que nosotros vemos, decimos, en nuestro sillón, ante nuestra televisión, tranquilamente en nuestra casa, es sencillo. Pero también la Iglesia, también los cristianos, cada uno de nosotros, en este día de hoy, para ser verdaderos cristianos, tendremos que saber buscar a Dios en el presente. Buscar a Dios en el día de hoy. Ya sabemos lo que nos ha ido dando Dios durante años, durante toda nuestra vida. Busquemos a Dios en lo que nos está dando hoy, para que podamos reconocerle también en lo que nos ofrezca en el día de mañana. Para que, cuando pase esto a lo que tenga que pasar, nosotros afrontemos la situación como creyentes. Y reconoceremos la presencia de Dios no en que esto se ha acabado, porque el hambre, la enfermedad, el llanto, el luto, el dolor, nos dice el libro del Apocalipsis, que pasarán del todo solamente cuando acabe esta vida, no mañana, sino cuando acabe esta vida. Y mientras tanto, confiemos en seguir reconociendo la presencia del Señor cada día de nuestra vida, en seguir reconociendo en qué nos llama el Señor a vivir no como estábamos viviendo para nuestra comodidad, sino para dar gloria a Dios, no para nuestra vida fácil, sino para nuestro seguimiento de Jesucristo, no para aquello que más nos gusta o nos apetece o deseamos, sino para que el Señor se haga presente en medio de nosotros. Podemos escuchar a los profetas que cada día nos hablan. En esta semana vamos a celebrar una gran fiesta en la Iglesia, la Natividad de Juan el Bautista, una fiesta celebrada por todo nuestro país, en gran cantidad de pueblos y de ciudades.
la Natividad de Juan el Bautista, una fiesta vinculada a la luz del sol, vinculada al fuego, que nos habla de un nuevo nacimiento. Sepamos afrontar también nosotros este camino que se nos ofrece. Lo contrario es esperar el destierro, es esperar una calamidad tras otra, las que sean y vengan del orden que vengan, buscando que se repita el pasado. Y Dios se hace presente hoy. La mejor enseñanza de que Dios se hace presente hoy son los sacramentos, en los que Dios viene y actúa para convertirnos a Él. Que el Señor nos conceda el don de la fe para poder reconocer su presencia en la Eucaristía, en los sacramentos y en este día que estamos viviendo.